Hola, buenos días a todos. En unos momentos estaremos iniciando ya el webinar del día de hoy, que tenemos otro tema muy interesante que es avances en el diagnóstico y tratamientos de la enfermedad de ojo seco. Yo soy el doctor Oscar Olvera, gerente médico del Laboratorio Sofía, y es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. A quienes nos vuelven a acompañar, les mando un saludo muy afectuoso y para quienes es su primera vez, no se van a arrepentir. Sé que puede ser muy reiterativo y que en un mar de COVID y malas noticias quisiéramos olvidarnos de las adversidades y encontrar pequeños espacios de paz, aunque sean disfrazados de momentos de acervo académico. Y créanme que por un momento lo van a encontrar aquí con el tema tan interesante que les tiene preparado nuestro ponente de hoy. No obstante, no quiero dejar de mandar nuevamente un caluroso saludo y reconocimiento a todos y todas aquellas que siguen en la primera línea de batalla. También sé que el distanciamiento físico no ha significado un distanciamiento social y en parte se lo debemos a la tecnología, que nos permite con herramientas como GoTo, Zoom, Teams, FaceTime, entre otros, mantener teleconferencias, clases, webinars e incluso reuniones de amigos. Así es que a menos que seamos muy despistados, ya casi todos son expertos en estas plataformas. Pero para quienes no lo son todavía, les comparto los siguientes puntos a considerar. Si nos siguen desde su celular o una tablet, la mayoría de los sistemas operativos permiten cambiar entre las vistas de la presentación y la cámara del presentador. Esto simplemente deslizando la pantalla hacia su lado izquierdo inicialmente o derecho para regresar. La experiencia es mejor en computadora, así que si tienen oportunidad de cambiar de dispositivo, ahora es cuando. Durante el webinar tendremos la oportunidad de hacer preguntas. Siéntanse con la libertad de mandarlas en cualquier momento, por medio del panel de control que aparece en sus pantallas o el icono de signo de interrogación. No obstante, estas serán respondidas hasta finalizar la presentación, donde en la sección de preguntas y respuestas un servidor las leerá para que nuestro invitado las responda. Por cuestión de tiempo, tal vez no podamos leer todas las preguntas, pero es nuestro compromiso que las preguntas que no sean contestadas durante este espacio sean respondidas por el ponente y enviadas a su correo. Para su comodidad, les recuerdo que esta plática está siendo grabada y al finalizar recibirán un correo electrónico de seguimiento con el enlace a la grabación. Ahora sí, no les quito más su tiempo y vamos a lo que venimos. Para no perder la costumbre, empecemos con el protocolo, porque eso es, más que una presentación, es un protocolo, que les voy a andar presentando yo a alguien que ya todos conocen. Pero bueno, esa es la talla de los ponentes que nos hemos dado la tarea de invitar. Es un honor contar con la presencia del doctor Jesús Merayo, médico especialista en oftalmología y alta especialidad en inmunología ocular y uveitis por la Universidad de Harvard. Actualmente es catedrático de oftalmología de la Universidad de Oviedo, director del Instituto Universitario Fernández Vega, donde además funge como consultor clínico, con especial atención a las áreas de inflamación ocular, superficie ocular y córnea. Es investigador principal y coordinador del Grupo de Investigación Consolidado, Oftalmología, Ciencias de la Visión y Terapias Avanzadas, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, y grupo asociado de la Red Temática of the Red, del Instituto de Salud Carlos III, grupo en el que ha participado en más de 87 proyectos de investigación. Sus aportaciones en investigación son varias. Por mencionar algunas, ha participado en el desarrollo de modelos experimentales de enfermedades oculares, que han ayudado al estudio de la fisiopatología de la enfermedad y su modelación farmacológica. También ha participado en el desarrollo de ingeniería tisular en oftalmología y en múltiples ensayos clínicos para el manejo de las uveitis, ojo seco, cirugía refractiva, queratocono y medicina regenerativa de la superficie ocular. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes esta mañana y, en primer lugar, mandarles un abrazo, un saludo muy cariñoso a todas las personas que puedan estar afectadas directamente por esta pesadilla y si tienen algún familiar mayor o en riesgo, pues digamos con mucho más afecto, ¿no? Y miren, el tema que nos ocupa hoy es tratar y revisar los avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de ojo seco y recordarles, bueno, pues que yo trabajo en el Instituto Fernández Vega en Oviedo, que es un instituto universitario de la Universidad Pública de aquí del Principado de Asturias, y tenemos varios programas de posgrado a los que las personas más jóvenes, si están interesadas, estamos encantados de que participen. Y aquí en España, bueno, tenemos también una Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, que ponemos toda la información que podemos en esa página web que es la superficieocular.com y a la que estamos encantados que accedan libremente, ¿vale?
Lo que vamos a revisar durante estos 40 minutos son, bueno, todo lo que está alrededor del ojo seco, enfocándolo al diagnóstico y al tratamiento, pero para ello nos hace falta revisar brevemente algo de los conceptos actuales y de la fisiopatología. Quería hacer también una mención especial a los temas de inervación y de matriz extracelular. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la definición ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Estamos, bueno, pues en la tercera definición de ojo seco que yo he tenido la oportunidad de revisar desde que soy oftalmólogo, ¿no? Y lo que añade el DIUS-2 es que, aparte de ser esta enfermedad multifactorial de la superficie ocular, donde hay esa pérdida de la homeostasis, donde hay síntomas oculares, donde hay inestabilidad de la película lagrimal, y todos los pacientes tienen alterada la osmolaridad. En esta ocasión, aparte de los problemas de inflamación, se añaden las anomalías neurosensoriales, ¿no? Que fue, digamos, un apartado al que, digamos, colaboramos bastante desde Europa para que se admitiera en la definición. Esta enfermedad de ojo seco es un problema frecuente, afectando, bueno, pues según las estadísticas, entre el 15 y el 30% de la población, con algún pico de edad en edad adulta, en mujeres posmenopáusicas, y también, curiosamente, en un estudio basado en poblaciones en España, hay un pico también en jóvenes, en adolescentes, que posiblemente está relacionado con el uso de pantallas de visualización de datos, ¿no? Todos sabemos que estos pacientes tienen molestias, tienen sensación de arenita, sensación de cuerpo extraño y, bueno, pues en definitiva puede crear patología, afecta a la calidad de vida de la población y genera también un gasto sanitario importante. Los pacientes son muy fáciles de reconocer. Este es pues, el ejemplo típico de un paciente con rosácea ocular, con un ojo seco evaporativo. Esta sería una paciente donde hay una alteración de la secreción, sería un ojo seco por déficit de secreción, se acumula más el moco en forma de legañas en la carúncula. Y otro grupo de pacientes, si se pudieran aislar, como las que tienen las diapositivas, sería este paciente al que le falta la capa de moco por una enfermedad crónica y cicatrizante de la superficie ocular, como es cualquiera de las enfermedades cicatrizantes, en este caso el pemfigoide ocular cicatricial, ¿no? Es muy importante a la hora de enfocar el tratamiento reconocer los factores de riesgo y los hábitos que tiene el paciente y la posible iatrogenia, ¿no? Factores de riesgo que, si no los revisamos y los corregimos, cualquier tratamiento que pretendamos hacer fracasa, ¿no? También es muy importante conocer las comorbilidades y las enfermedades sistémicas asociadas a la sequedad, todo lo que tiene que ver con enfermedades del colágeno, comorbilidades con alergia, comorbilidades con otras patologías de piel o enfermedades inmunológicas como pueda ser el síndrome de la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Pero por volumen de frecuencia, uno de los factores de riesgo más importantes es el ojo seco iatrogénico inducido por medicamentos. Inducido por medicamentos no solo sistémicos, sino también los tópicos, ¿no? Y dentro de los tópicos, hombre, pues la medicación tópica crónica de los pacientes con glaucoma deja una conjuntiva muy parecida a la conjuntiva de un paciente alérgico y digamos que predispone a que lleguen al ojo cosas que no tengan que llegar y que esté la superficie ocular inflamada, ¿no? Los colidios que tienen vasoconstrictores tampoco tienen ninguna razón de ser para aclarar esos ojos rojos, porque lo que hacen es un efecto de rebote y, vamos, a mi criterio no estarían indicados, ¿no? No nos debe de olvidar la iatrogenia sistémica, donde fármacos, por ejemplo, los que se usan para ayudar en el sueño, fármacos que se usan como reguladores gastrointestinales, contienen en muchas ocasiones componentes antimuscarínicos que generan sequedad de mucosas y, muy importante, la superficie ocular, ¿no? Ni que decir, tiene ciertas conductas de riesgo, los cosméticos. Acuérdense que la mayoría de los cosméticos están aprobados over the counter, ¿no? Como si no fueran medicamentos, y sería bueno revisar, bueno, cuál es la patología provocada por, digamos, el uso inadecuado de los cosméticos o no limpiarlo y no, digamos, con conductas de riesgo como pueda ser la que tienen en la imagen, ¿no?
Dentro de los factores a tener en cuenta es el uso de lentes de contacto, el uso y el abuso de lentes de contacto y procedimientos de cirugía refractiva corneal o en la superficie ocular, como pueden ser una cirugía de cataratas, que nos puede llevar a que ese paciente que nunca tenía síntomas de ojo seco los tenga a partir del momento que nosotros intervenimos, ¿no? En todas las ocasiones lo que está sucediendo es que de alguna manera hay más evaporación de la lágrima que secreción, y cuando hay esta alteración en el balance de la secreción y la evaporación, donde hay poca secreción o mucha evaporación o las dos causas, quedan los mismos solutos, quedan los mismos compuestos en menos volumen de agua, con lo cual esa osmolaridad alterada, esa hiperosmolaridad, ese ambiente hiperosmolar, hace que se chupe el agua de las células y hace que se rompan las membranas, como ven en estas imágenes de microscopía electrónica de barrido que las hice en colaboración con el doctor Berra de Argentina. Bueno, pues cuando se rompen esas membranas surge la inflamación se perpetúa porque no se arregla el problema de la osmolaridad a nivel de la superficie ocular y entramos en un círculo que en vez de ser virtuoso es un círculo vicioso y nos altera inflamatoriamente esa superficie ocular que tendría que estar bien regulada, provocando las primeras etapas del ojo seco, ¿no? Es muy importante mantener las capas de la lágrima, la capa lipídica, fundamentalmente del buen funcionamiento de los párpados, la capa acuosa, la capa mucosa, y este mantenimiento nos ayuda a evitar la inestabilidad de la lágrima, nos ayuda a no tener un ambiente hiperosmolar, a que no haya muerte celular y a evitar la inflamación, ¿no? Además de eso, está todo lo que tiene que ver con la alteración de las glándulas de meibomio, que da leña al fuego a este proceso inflamatorio. Tradicionalmente se le daba muchísima importancia a la inflamación, también en parte presionada por las casas comerciales americanas, y cada vez le estamos dando más importancia a todos esos factores de riesgo que le están saliendo en la diapositiva, como el ver la salud de los párpados, el ver que no haya infecciones, conjuntivitis, alergias, medicaciones sistémicas, patologías sistémicas que afectan al ojo, ¿no? Y teniendo en cuenta estos, digamos, factores de riesgo y teniendo en cuenta que antes de la inflamación puede haber alteraciones de la inervación corneal, porque estamos en un órgano muy inervado, quería enfocarme en esta parte de la estimulación oral que quizás es de las que se han tocado poco en explicar la fisiopatología del ojo seco, ¿no? Y muy brevemente recordarles que el papel de la inervación de la superficie ocular en lo que nos afecta en este caso es para que funcione el arco aferente para la regulación de la lágrima y del parpadeo, ¿no? Tiene otras funciones, como es la inervación corneal, como es la función de transmisión de la información sensorial, que tiene mucho que ver en el dolor ocular y en las molestias en los pacientes que se quejan de ojo seco, pero sin tener ojo seco. Y la inervación corneal también da trofismo a la superficie ocular. También hace que se mantenga el efecto trófico de los tejidos, en este caso de la córnea. Y recuerden que enfermedades como el queratocono las consideramos como enfermedades neuroinflamatorias porque, por ejemplo, en muchos pacientes con esta enfermedad, la inervación corneal está alterada y los receptores de la inervación corneal no escuchan los mensajes tróficos, por ejemplo, del NGF, del factor de crecimiento neural, y con ello se pierde el trofismo de esta cúpula corneal degenerando y produciéndose el cono, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en la charla de hoy en los dos primeros aspectos, ¿no? En el papel en el ojo seco y en el papel en el dolor que simula el ojo seco. La regulación, bueno, pues es compleja a nivel cerebral, interviene desde las glándulas lacrimales, las accesorias, la inervación de las glándulas de meibomio, la inervación de las células caliciformes, de las Goblet cells, conjuntiva, epitelio corneal, y se realiza por el simpático, el parasimpático y el sistema inmune y el endocrino, ¿no? Conocemos bien la morfología, viene en cualquier libro,
con esa inervación que es 50 veces más rica que la pulpa dental o 300 veces más importante que la piel en esas terminaciones nerviosas y en ese plexo subbasal. Y conocemos también toda la anatomía de cómo viene vinculada la información aferente y eferente. También quiero llamar la atención de que se conoce la electrofisiología y la función, ¿no? Y se realiza, bueno, pues con experimentos a nivel de laboratorio, en los cuales hemos tenido la suerte de colaborar con uno de los padres de estas medidas de la fisiopatología de la sensibilidad corneal, que es el doctor Carlos Belmonte, y junto con ellos pudimos describir ciertas alteraciones que se producen en el ojo seco experimental a nivel neural, ¿no? Llamarle la atención que en el ojo hay estos receptores en los nervios que acaban en la córnea, que son los mecanorreceptores, los más frecuentes. También tenemos receptores polimodales y también receptores a la temperatura, al frío o al calor. Los polimodales representan la gran mayoría de los receptores que disparan, bueno, pues prácticamente con cualquier estímulo. Los mecanorreceptores disparan a la presión y entre ellos suman el 90% de los receptores, mientras que los receptores de temperatura, esos canales que disparan cuando hay cambios de temperatura, representan, por ejemplo, los de frío, solo el 10%, pero son muy importantes porque pueden regular las primeras fases de la sequedad ocular. Mire, estos receptores de temperatura, por ejemplo, los tenemos aquí debajo, tienen unos canales que también están descritos, que son estos canales TRPM8 y, por ejemplo, en los polimodales conocemos los canales, estos, por ejemplo, los TRPV1, ¿no? Estos canales iónicos tienen agonistas y antagonistas. Por ejemplo, para estos del frío, las sustancias que los activan sería el mentol, el eucaliptol, y por eso, bueno, pues cuando le ponemos mentol o eucaliptol cerca de una mucosa, de la mucosa respiratoria de los ojos, bueno, pues se produce más secreción, ¿no? Y estos TRPV1, por ejemplo, son excitados por la capsaicina, que, bueno, pues son el componente que hace que el chile pique y que irrite, ¿no? Bueno, pues esta capsaicina, actuando sobre estos receptores, puede provocar o evocar sensaciones de dolor, ¿no? Como cualquiera de los agonistas pueden ser, digamos, tener acciones sobre los receptores de forma que se pueden sensibilizar y se pueden educar, ¿no? De forma que cuando estos receptores, por ejemplo, TRPM8 están alterados y están sobreexcitados, si ponemos más mentol, en vez de sentir una sensación agradable y de frescor, podemos sentir dolor y no tengo por qué explicarles, sobre todo a los compañeros de México, cómo están educados los receptores para la capsaicina ya desde pequeñitos en los compañeros de México y en algunas zonas de España donde nos gusta que la comida sea picante, ¿no? En cuanto a esos receptores de frío, nuestro grupo describió en el año 2010 que las alteraciones de la humedad en la superficie ocular, ese calor de cambio de estado provocaba la evaporación de la lágrima y esa evaporación y ese calor de cambio de estado provoca un enfriamiento en la superficie ocular que es recogido por los receptores TRPM8 y los manda al cerebro para provocar la estimulación de la secreción y el parpadeo, ¿no? Si estos receptores están alterados porque están sobreestimulados o está alterada alguna de las vías aferentes o eferentes, bueno, pues pueden entrar otros receptores a tener su función, por ejemplo, los que vimos antes, los TRPV1, y provocar dolor y provocar molestias en la superficie ocular, ¿de acuerdo? La inervación de la superficie ocular, aparte de esta regulación de la lágrima y del parpadeo, también tiene su función en la transmisión de la información sensorial, ¿no? Los nervios de la córnea ya fueron descritos, fíjense, hace más de 130 años por nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, con imágenes que no difieren en nada de las que vemos ahora con las buenas técnicas de OCT, y también describió los neuromas, que son estos puntitos que tienen aquí para la regeneración nerviosa, que son los que hacen
el dolor neuropático, los que hacen el pain without stain, ese dolor que los pacientes vivencian como ojo seco sin tener ojo seco, ¿no? Esta alteración de la inervación corneal puede provocarse por la cirugía, por el trauma, por enfermedades, por medicación tópica crónica, por ejemplo, los pacientes con glaucoma, o enfermedades metabólicas o infecciosas como la lepra o el herpes zóster, como las más graves que afectan esta inervación, produciendo hipoestesia, hiperestesia, queratitis neurotróficas y dolor y también ojo seco, ¿no? ¿Cómo evaluamos las molestias? Pues la recomendación es que lo hagan con esta escala analógica visual, donde le preguntamos al paciente de 0 a 100 cómo está de molestias, ¿no? Donde el 0 serían el tener las molestias 0, no tener molestias, y el 100% sería tener las molestias máximas. Si en la siguiente consulta al paciente le decimos, imagínese que en la consulta anterior estaba usted al 50%, donde le ponemos este triangulito, ¿no? Dígame qué molestias tiene ahora. ¿Está del triangulito hacia la izquierda o del triangulito hacia la derecha, ¿no? Bueno, pues bien, si está del 0 al 50, quiere decir que el tratamiento que le estamos poniendo está siendo efectivo, y si está del 50 al 100%, quiere decir que tendremos que revisar el tratamiento porque no estamos haciendo nada y el paciente sigue teniendo molestias, ¿no? Esto se ha complicado o se estudia mejor desde esta publicación del grupo de TAFS con esta escala de evaluar dolor, que yo les animo a que se queden con la referencia, porque en las unidades, digamos, que se vayan a dedicar a estudiar el dolor ocular, es muy importante para diagnosticar a los pacientes y para comparar la evolución de los tratamientos. Y están basadas en esas escalas analógicas visuales que hemos visto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en vez de ser una sola pregunta, son muchas preguntas sobre diferentes aspectos del dolor ocular. La inervación ocular también se puede mirar con microscopía confocal, como la que tienen en la imagen, y también, bueno, pues con nuevas técnicas diagnósticas que nos dicen, por ejemplo, cómo se comunican los nervios con las células dendríticas, ¿no? Y nos habla ya de diagnóstico morfológico de la neuroinflamación, como esta publicación de Tomás Blanco, que está ahora trabajando en Boston y fue alumno nuestro, en Experimental Iris Art del 2016, ¿no? Pero en la consulta, la medida de la sensibilidad ocular la podemos hacer o bien manual, si no tenemos el Cochet-Bonnet, pues haciéndolo con un bastoncito de algodón, sacándole una esquinita, o con un Kleenex, con un pañuelo. Y también hay estesiómetros comerciales que miden la sensibilidad al frío, al calor y a la presión, como es el estesiómetro de Belmonte, son estesiómetros de aire. Y hay una casa comercial a la que le hemos ayudado a desarrollar este estesiómetro portátil que se adapta a la lámpara de hendidura y que estamos realizando ahora los ensayos para que lo puedan sacar o bien al final del 2020, si pueden, con todo el lío que tenemos ahora con el COVID, o si podemos hacer los test regulatorios durante el 2021, ¿no? Entonces, esta alteración de la inervación nos deja unos pacientes con dolor y sensación de ojo seco, después del trauma ocular o después de la cirugía refractiva ocular o después de la cirugía de catarata. Y en general estos pacientes tienen disestesias, ¿no? Que es esa sensación de ojo seco, dolor con estímulos, y hay ocasiones que estas terminales nerviosas que veníamos antes, esos neuromas que ya describió Ramón y Cajal, bueno, pues se pueden activar con un mínimo estímulo, a la mínima presión o incluso espontáneamente, ¿no? Provocando el dolor neuropático. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento de este dolor neuropático, que sería ese dolor sin tinción, esas molestias oculares, esa sensación de ojo seco cuando las pruebas de ojo seco están bien, bueno, lo teníamos que abordar mimando la superficie ocular para que no haya ni el más mínimo estímulo en la superficie ocular que pueda hacer de gatillo para que se activen estas microneuromas que están alterados, y la alteración viene por la alteración en esos canales iónicos donde tenemos el umbral del dolor alterado y que se estimula, pues ya les digo que con un estímulo subumbral o incluso sin estímulo, provocando las disestesias
provocando el dolor neuropático y la sensación de ojo seco, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, pues como les decía, protegiendo la superficie ocular y tratando las disestesias con medicación para el dolor. Tenemos medicación para el dolor que por ahora no está disponible a nivel de la industria farmacéutica, y esta es una llamada a laboratorios como Laboratorio Sofía, que normalmente nos hacen caso de los problemas no resueltos, para ver si de alguna manera se puede sacar de forma comercial esta medicación tópica crónica que, ¿cómo la estamos haciendo? Bueno, pues cuando el problema está en la primera neurona, usamos colirio de ácido hialurónico con tetracaína diluida a dosis subanestésicas, por debajo de la anestesia, para disociar la analgesia de la anestesia, ¿no? Hemos tratado de usar otros colirios como la loperamida sin éxito en nuestras manos, y hay algún otro en el mercado que les comento brevemente a continuación. Cuando no paramos el problema en la primera neurona, llegamos a un dolor de segunda neurona o a un dolor central, y ahí ya tenemos que utilizar fármacos por vía oral como la gabapentina, la pregabalínica o la hidroxicina, que es el Atarax, que tenemos mucha más experiencia con él, por ejemplo, porque lo damos a los pacientes que tienen ese rascado patológico, ese picor patológico, ya sean pacientes, por ejemplo, con queratocono o pacientes alérgicos, ¿no? Donde disminuye la necesidad de rascado, y si no, hay que ir a esos otros a nivel central manejados con las unidades de dolor, ¿no? Si volvemos a este esquema, pues la industria ya va sacando agonistas y antagonistas de estos receptores, por ejemplo, de los TRPV1 y de los TRPM8, y por ejemplo, para los TRPM8 ya hay fármacos en fase 3, ya han superado la fase 3 de ensayos clínicos, ya están transferidos a una multinacional americana, y yo creo que en breve podremos contar en el mercado fármacos que estimulan y fármacos que modulan los canales de frío para evitar, digamos, esas fases de la inflamación en el ojo antes de que aparezca, digamos, modular la neuroinflamación. Respecto a los TRPV1, a los que, digamos, acuérdense que estos es el Chile, el que son los agonistas, también está en fase 3 este otro fármaco de otro laboratorio, y bueno, pues sería un buen candidato para modular el dolor, ¿no? En nuestra experiencia con opiáceos no ha sido buena. La loperamida es bueno, la marca comercial en España es el Fortasec, que es un antidiarreico, y había publicaciones previas donde podía tener efectividad en la superficie ocular, y en nuestras manos no ha tenido esa efectividad, por lo tanto lo hemos dejado de usar. Pero eso no quiere decir que, bueno, que se puedan seguir habiendo trabajos con opioides para el tratamiento del dolor ocular, ¿no? Sobre todo porque no tenemos otra alternativa. Miren, en cuanto a la fisiopatología y para fijar pautas de tratamiento, quería llamarles la atención también en la matriz extracelular y su relación con el ojo seco, ¿no? La matriz extracelular es esa red en 3 dimensiones de los organismos multicelulares que da forma, está involucrada en la morfogénesis y en la regeneración de los tejidos, ¿no? Es digamos, esa red que está por encima de los epitelios para protegerlos, y, por ejemplo, en las funciones de dar forma, tendríamos de nuevo la enfermedad del queratocono. En la morfogénesis usamos componentes de la matriz extracelular para los ensayos que estamos haciendo de córneas artificiales, de terapias avanzadas, y la matriz extracelular tiene también mucha importancia a la hora de la regeneración de mucosas, de la regeneración de epitelios, y esto entra de lleno en el tratamiento del ojo seco y de las úlceras, y también tiene mucho que ver con la adherencia de la bacteriana y la adherencia de la microbiota. Es decir, los epitelios están educados por la microbiota para tener una superficie ocular resistente a la misma, o cuando hay alguna alteración, para hacer que se adhieran y penetren amebas, pseudomonas o otros agentes patógenos en la superficie ocular, ¿no? Una de las funciones también importantes es que esta red, esta malla, es una trampa, digamos, una red para
almacenar y activar los factores de crecimiento. Y muchas veces los factores de crecimiento que dan trofismo al epitelio se hace a través de la activación de los componentes de la matriz extracelular, ¿no? ¿Y de qué está compuesta esta matriz extracelular? Bueno, pues está compuesta de colágeno, de glicoproteínas y de proteoglicanos, ¿no? En general de glicosaminoglicanos, donde son monómeros que se enganchan en un enganche multimérico para hacer esta red multicelular, ¿no? De todos ellos, el que más conocemos en oftalmología es el ácido hialurónico, que en los colidios está en forma de sal, en sal sódica de ácido hialurónico. Y recordarles que no todos los ácidos hialurónicos son iguales, ¿no? Hay que mirar que tengan la hidratación adecuada, la viscosidad, que permitan la regeneración, y también está descrito función del ácido hialurónico a nivel de receptores, por ejemplo, a nivel de receptor CD44. Es decir, que aparte de lubrificar, un ácido hialurónico adecuado puede hacer otras ayudas de valor añadido en la superficie ocular, ¿no? Fíjense, cuando estos monómeros, cuando estos glicosaminoglicanos, que están compuestos pues, por azúcares, cambiamos el azúcar, por ejemplo, si ponemos galactosa nos da el condroitinsulfato, y si ponemos glucosamina nos da el heparansulfato. Es decir, se pueden hacer componentes de la matriz extracelular y añadirlos a las lágrimas artificiales con una función determinada en la superficie ocular. Cada vez conocemos más la función, y dependiendo, por ejemplo, dónde están los patrones de sulfatación, dónde se le mete el radical sulfato, puede hacer que se peguen o no se peguen las bacterias, ¿de acuerdo? Y por ello, las nuevas lágrimas artificiales que van saliendo tienen en cuenta no solo el ácido hialurónico, sino otros componentes de la matriz extracelular que pueden ser órganoespecíficos y tener unas ayudas de valor añadido que estamos describiendo en la actualidad, ¿no? Un poco el laboratorio que sponsoriza la charla tiene estos ácidos hialurónicos, el acricel PF y el acricel monodosis, y es un hialuronato de sódico adecuado al 0,4%, con un peso molecular entre 1,25 y 1,5 milidantos, y con un pH y una osmolaridad adecuada para mantener el trofismo de la superficie ocular. Y tienen también la suerte de contar con colidios que tienen no solo el ácido hialurónico, sino el condroitinsulfato, también en un ambiente normo o hiposmolar y con un pH adecuado, como es el Lumiluz, que nosotros no contamos con ellos en España, y bueno, pues tienen ahí ese beneficio en los países donde se distribuye. Una vez visto la importancia, digamos, de la inervación corneal, que nos va a cambiar la forma de tratar el ojo seco, y la importancia de la matriz extracelular, que nos va a brindar fármacos que nos van a proteger los epitelios de infecciones y nos van a nutrir más el ojo seco, y van a actuar también como si fuera un factor trófico para atrapar los factores de crecimiento. Pasamos muy brevemente al diagnóstico. En el diagnóstico, recordarles que el ojo seco presenta un diagnóstico clínico, un diagnóstico donde se puede hacer con esas preguntas de triaje, analizando los factores y los marcadores de riesgo. Y en cuanto a las pruebas, bueno, pues el DIUS-2 nos dice que tenemos que tener alguna de estas pruebas que aparecen en la diapositiva, ¿no? De todas ellas, yo me quedo con las tinciones, la tinción de la superficie ocular, porque es fácil de hacer, y el tiempo de ruptura de lágrima. Y si me tuviera que quedar con solo una, me quedaría con los cuestionarios, que es fácil preguntar, al alcance de todos, y el tiempo de ruptura, ¿no? Aunque en los pacientes con ojo seco grave también la tinción de la superficie ocular es importante. En cuanto a la osmolaridad, sabemos que todos los ojos secos tienen la osmolaridad alta, y encima, si contamos que el aparato comercial que tenemos ahora tiene, no sé, por lo menos en España, es más caro usar un aparatito, un sensor de este aparato que lo que te pagan por la consulta, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer las consultas viables. Nosotros la osmolaridad solo la medimos en caso de hacer ensayos clínicos, ¿no? Entonces, con las preguntas de triaje, el tiempo de ruptura y las tinciones, podemos
ver y encuadrar el paciente si tiene la parte evaporativa como más importante o tiene una deficiencia acuosa como más importante, ¿no? Y ahí les llama mucho la atención porque cada vez tenemos que dar más importancia a los párpados, a las glándulas de meibomio, que como vemos cada vez representa más y más volumen de pacientes que tienen alterada esta parte y que es mucho más fácil que tratar. Recordando que el diagnóstico es clínico, hay pruebas para ese pequeño porcentaje de pacientes que, digamos, que se nos escapa y yo creo que el tiempo de ruptura y las tinciones tenemos fichados igual al 95% de los pacientes, ¿no? Nos servimos también de las escalas para cuantificar una patología que es muy difícil de cuantificar. Le podemos preguntar con la misma escala que usábamos para el dolor, bueno, en cuanto a los síntomas, ¿qué los tiene? ¿Raramente o siempre? ¿O cómo los vive usted? ¿Como muy leve o muy grave? Y haciendo el mismo abordaje que hacíamos para el dolor, decir, bueno, si en la última visita, en cuanto a la frecuencia de los síntomas o la gravedad de los síntomas, tenía el 50%, ¿cómo está ahora? Y con arreglo a eso sabemos valorar si está respondiendo al tratamiento, tenemos que tener otros escalones del tratamiento. Recordarles que el tiempo de ruptura hay que relacionarlo con la frecuencia de parpadeo, es decir, si tiene un tiempo de ruptura bueno por encima de 10, pero el paciente no parpadea, bueno, pues sería un tiempo de ruptura patológica en ese paciente en concreto, ¿no? Y las tinciones, bueno, pues están estandarizadas con escalas de todos los colorantes que hay. Nosotros usamos el verde de lisamina, que es menos tóxico y lo tenemos como más fácil de conseguir, ¿no? Para el tiempo de ruptura se puede hacer mirando en la lámpara de hendidura y se puede también hacer, bueno, con aparatos sofisticados, ¿no? De la osmolaridad ya lo hemos comentado. Bueno, yo creo que solo tal y como está ahora, eso nos vale para los ensayos clínicos. Y recuerden que como el diagnóstico es clínico, tenemos que fijarnos bien en la superficie ocular. Por ejemplo, estas son unas bufandas, un licocális de la superficie ocular que está muy relacionado con el sobrecrecimiento de Demodex, que se pueden diagnosticar y educar al paciente en tratar ese sobrecrecimiento. Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, bueno, pues la exploración con la lámpara de hendidura es lo más importante. Podemos hacer transiluminación. Esta transiluminación la podemos hacer con infrarrojos. Hay lámparas de hendidura que ya tienen los infrarrojos puestos en el canal de la lámpara de hendidura, como esta lámpara Topcon, o aparatos más sofisticados como es el Keratograph, que nos da esa meibografía y además de dar el tiempo de ruptura, ¿no? Hay formas de estandarizar esas glándulas de meibomio, por ejemplo, con este evaluador de glándulas de meibomio. Se puede evaluar los patrones de la capa lipídica por interferometría, que nosotros prácticamente solo usamos para ensayos clínicos. Este otro aparato sí que lo usamos bastante porque lo que nos da, aparte de la capa lipídica, es la frecuencia de parpadeo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues educas bastante al paciente, sobre todo si tiene el parpadeo incompleto, ¿no? Otros aparatos de la consulta, como la microscopía confocal, puede ser ayuda para filiar el estado de las glándulas de meibomio o incluso la vascularización de la superficie ocular. Y como les decía, ya hay aparatos a nivel de laboratorio que tienen capacidad de resolución de los nervios y de las células del sistema inmune y nos dicen, bueno, pues cómo se están comunicando y hoy por hoy solo es a nivel de laboratorio, se basa en una tecnología de un láser de femtosegundo diagnóstico, doble fotón, y bueno, pues en cuanto la industria lo pueda traer a las consultas, pues también será de gran ayuda, ¿no? Pero al final, insistir que el diagnóstico es clínico, es decir, si vemos esto es un ojo seco evaporativo por una rosácea, ojo que no todas las alteraciones que vemos en la superficie ocular son rosácea, vean una dermatomiositis arriba, una conjuntivitis crónica cicatrizante en un paciente con uso prolongado de fármacos. Esta paciente que vemos en la parte de abajo y de la izquierda tiene más eritema que telangiectasias y por lo tanto estamos ante un lupus, es una paciente a la que hay que descartar enfermedades del colágeno, o esta otra lesión que si ese orzuelo no se pasa en una semana, bueno, pues hay que pensar que puede ser alguna otra cosa, en ese caso un carcinoma vasocelular, ¿no? Para el diagnóstico del síndrome de Sjögren
Tradicionalmente teníamos el SSA, el SSB, el anti-ROI, el anti-A y los anticuerpos antinucleares, y se han desarrollado estas otras proteínas que son muy importantes para diagnosticar en nuestro medio el síndrome de Sjögren en los pacientes varones, que es mucho más difícil el realizar el diagnóstico porque estos test son negativos, ¿no? También hay pruebas rápidas en el mercado que, bueno, pues con esta nos pasa un poco que como con la osmolaridad. Todos los pacientes con seco tienen elevada esta metaloproteasa, y cuando la industria meta más marcadores en los aparatitos, pues nos servirán de algo en la clínica, ¿no? Ya hay biomarcadores a nivel de proteómica que diferencian el ojo seco evaporativo del ojo seco por déficit de secreción. Por ejemplo, ya hay marcadores sistémicos de la rosácea que tienen que ver con proteínas de la matriz extracelular, donde están elevadas tanto en saliva como en lágrima los oglicanos, estos procleoglicanos sulfatados, que son los oglicanos, y bajan estos otros proteoglicanos, con lo cual ya no es solo un diagnóstico de telangiectasia sí o no, sino también hay marcadores sistémicos, y aparecen muchísimos biomarcadores en el mercado, como los que tienen en la diapositiva, que se las dejo para que los revisen, y yo creo que poco a poco empezarán a salir test diagnósticos donde tendremos, por ejemplo, 30 biomarcadores que nos dicen y nos dan mucha información, pues con el sistema con el que se está haciendo ahora, por ejemplo, la medida de la osmolaridad. En ese caso, bueno, pues si nos da un valor añadido a la consulta a nivel de todo este panel de marcadores, pues a mi juicio sí que sería una herramienta a tener en cuenta, ¿no? La citología de impresión es útil en ese pequeño porcentaje de pacientes que no van bien y que no sabemos qué está pasando, ¿no? La toma de muestras se puede hacer de varias maneras, por impresión o por cepillado, y nos dice pues, si hay células inflamatorias, cómo están las células caliciformes. También se puede hacer inmunohistoquímica sobre estas citología de impresión, viendo, por ejemplo, en esta diapositiva del profesor Baudouin del 1520 de París, cómo se puede teñir los marcadores de inflamación del HLA-DR, y también podemos estudiar a nivel de RNA, por ejemplo, el tipo de moco, el tipo de mucinas, que nos ayuda, por ejemplo, en el ojo seco grave, en el diagnóstico de insuficiencia límbica, ¿no? Si juntamos los marcadores, podemos hacer un panel para llegar a ese array de marcadores, que aquí les ponía 4, pueden ser 30, pueden ser los que tengamos, para el diagnóstico fácil de ese pequeño porcentaje de pacientes que nos va mal o no sabemos cómo se están tratando, ¿no? Y el mensaje del diagnóstico es que el diagnóstico es clínico, que hay formas de hacer el análisis de imagen y hay biomarcadores que nos sirven para ese 5% de pacientes que vemos que no va bien con el abordaje de conocer qué está pasando, conocer esa inervación corneal, conocer cómo está la matriz extracelular y conocer los factores de riesgo, que es en definitiva lo que nos ayuda en la gran mayoría de los pacientes con ojo seco. En cuanto al tratamiento, como ya lo hemos ido revisando, mandarles el mensaje, bueno, pues que esta es una enfermedad que se puede tratar. Lo más importante, educar sobre factores de riesgo, evitar tóxicos, evitar la inflamación neurogénica, mantener la estabilidad de la película lagrimal y la osmolaridad y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay un crecimiento exponencial de publicaciones en cuanto a tratamiento y, bueno, pues insistir en revisar con el paciente y valorar todos esos condicionantes de riesgo, como medicación tópica crónica, sistémica, el parpadeo insuficiente, la polución, el uso de lentes de contacto o la oportunidad de demorar la cirugía corneal, ¿no? Una mención especial, porque van juntas en el mismo paquete, ¿no? Sobre todo en esos pacientes que tienen ojo seco, que hace que la lágrima no proteja de la llegada de alergenos a la superficie ocular. Aquí tienen, por ejemplo, en esta imagen, un alergeno rodeado de la lágrima y que no toca las mucosas. Sin embargo, aquí tienen qué pasa en situación de ojo seco, donde esa especie de ruedas dentadas erosionan la superficie ocular, dañan los epitelios y hacen que sea una comorbilidad junta, la alergia, el ojo ocular y el ojo seco, incluso en pacientes en los que nunca habían sido alérgicos, que es lo que llamamos esa alergia urbana, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico,
Hay consenso en el empleo de lágrimas artificiales, a ser posible sin conservantes. También hay tratamientos biológicos, como son los derivados sanguíneos del suero autólogo, el PRGF. Podemos conservar la lágrima con oclusiones, con cámaras de hidratación, y sobre todo en Japón hay estimuladores de la lágrima con secretacos tópicos y sistémicos, y hay alguna casa que también saca aparatitos de neuroestimulación, ¿no? En cuanto a los lubricantes oculares, es la terapia más frecuente. Hay numerosas lágrimas, varían en el diseño de las mismas, en el tiempo de residencia. Podemos usar una combinación de lágrimas, unas que interfieran poco con la visión durante el día, pero otras que permanezcan más durante la noche. En general hay que evitar los conservantes y llamar la atención de estas nuevas lágrimas que tienen acciones terapéuticas cuando tienen el ácido hialurónico apropiado o cuando tienen derivados de la matriz extracelular como el controtinsulfato, ¿no? Pero a día de hoy es muy difícil distinguir la efectividad entre las distintas lágrimas que hay en el mercado, que es lo que nos dice el estudio este Gauchard, y bueno, pues hay que echar mano de la experiencia del que sean, a ser posible, sin conservantes y que tengan compuestos de la matriz celular que sabemos que poco a poco van haciendo menos daño y más beneficio en la regeneración de la superficie ocular. El uso de que no haya conservantes se consigue o bien con los frasquitos monodosis o bien como este sistema Novelia, desarrollado por Laboratorio Sofía, que hace que el conservante no llegue a la superficie ocular, ¿no? Y dentro de las lágrimas que tiene el laboratorio que sponsoriza la charla, tenemos este Lacticel PF, tanto en este formato de multidosis como monodosis que ya hemos comentado, y el Humilub, que aparte del ácido hialurónico tiene ese condroitinsulfato, ¿no? Una vez que lubrificamos, el siguiente escalón es tratar la inflamación, y la inflamación la podemos tratar con esteroides tópicos, con inmunomoduladores y con otros fármacos biológicos como los antagonistas de la LFA1 o aprovechando las propiedades antiinflamatorias de antibióticos, tanto tópicos como sistémicos, como las tetraciclinas, ¿no? También los laboratorios Sofía tienen la fluormetolona, que es el que yo uso en España, con otro nombre comercial, incluso hecho de forma magistral, porque nos estamos quedando sin fluormetolona comercial aquí en España, y en los países que disponen de fármacos como la ciclosporina, también tiene su papel, sobre todo en el tratamiento a largo plazo y cuando la inflamación está presente, ¿no? No nos debemos de olvidar del cuidado de los párpados con el tratamiento de la blefaritis anterior, tratamiento con la higiene palpebral, tratamiento de la disfunción de glándulas de Meibomian, con los lubricantes, el calor local y los tratamientos físicos, y ahora está muy de moda el tratamiento con estos IPLs que, en mi opinión, bueno, pues le gusta más a los gerentes que a los médicos, pero que también cuando demuestren su efectividad tendrán su hueco, su efectividad me refiero a largo plazo, tendrán su hueco también en el arsenal terapéutico. Dependiendo de la práctica que tengamos, podamos usar medidas más o menos sofisticadas para cuidar los párpados, desde un protocolo por escrito a estos aparatos sofisticados, ¿no? Acordarnos también del parpadeo y del manejo del ectropion y del entropion para evitar irritación mecánica de la superficie ocular o secación o desecación mecánica con, si hace falta, la cirugía de los anejos de la superficie ocular, ¿no? En Europa es muy frecuente la rosácea y lo tenemos protocolizado, bueno, con los tratamientos también por vía oral de tetraciclinas o doxiciclina y los factores asociados como es el tratamiento del sobrecrecimiento de edemodes con jabones, con productos tópicos como el aceite de árbol de té. La oclusión de puntos lacrimales se puede hacer, sobre todo en el ojo seco moderado, pero a mí, en mi práctica, no me gusta mucho porque los pacientes que me llegan con el ojo muy inflamado y el tenerle esa lágrima sin haber quitado la inflamación provoca todavía más inflamación, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de práctica, vean o no la posibilidad de utilizar esta oclusión de los puntos lacrimales. Hay otras soluciones
de tarsorrafia u otras cirugías que nos enseñaba, y es un mensaje con mucho cariño al profesor Murube del Castillo, que es el que, bueno, a los que somos así más mayores nos enseñó a hacer este tipo de cirugías, o provocar la caída del párpado con la toxina botulínica. No nos olvidemos de las lentes de contacto de apoyo escleral, o si se puede estas de diseño individual como las PROSE, ¿no? Y para ojos secos más graves está el tratamiento de factores de riesgo asociados, como son el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia límbica, con lo que tengamos a mano en nuestra placa. Quería acabar la presentación mencionarle que lo que nos ha cambiado a nosotros la práctica clínica es el uso de los derivados hemáticos del PRGF y sobre todo llamar la atención de las plaquetas, ¿no? Del usar las plaquetas del propio paciente para regenerar epitelio, regenerar la superficie ocular. Se prepara de forma muy fácil. Nosotros seguimos el protocolo de un laboratorio del País Vasco, de la ciudad de Vitoria, de aquí de España, pero si enamoran a la gente del laboratorio, a la farmacia hospitalaria, se lo pueden hacer también porque está publicado la forma de hacerlo. Tienen las ventajas estas formulaciones de PRGF, de plasma rico en factores de crecimiento, que lo podemos hacer en forma de colirio, en forma de, como algodón, ¿no? De clots, de coágulos, y en forma de membranas, que si las membranas las calentamos un poquito más o las calentemos un poquito menos, podemos dar una consistencia que se puede suturar. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos una especie de membrana amniótica autóloga, o tendríamos un coágulo que podemos hacer para rellenar cavidades, o la forma de colirio, ¿no? Y la verdad es que para esos ojos donde la parte neurogénica es la más importante, donde hay un factor de alteración del trofismo neural, el tratamiento en esos ojos seco neurotrófico, sobre todo en este grupo de pacientes, aunque mejoran prácticamente todos, esta formulación del PRGF nos ha cambiado la consulta. La usamos ahora en todas las queratoplastias y en toda la cirugía refractiva para mantener ese trofismo de la superficie ocular, ¿no? Y como resumen de la charla de hoy, insistir en la prevención, en recordar todos esos factores asociados que si no los tratamos no estamos haciendo daño, nada. Evitar el conservante de los colirios que tienen conservantes, esos pacientes con medicación tópica de glaucoma, bueno, pues igual hay que reconsiderar el hacer otras alternativas al tratamiento tópico, ¿no? Hay que mantener la osmolaridad, mantener el ojo libre de la neuroinflamación. En cuanto a la lubrificación con las lágrimas artificiales, si podemos lubrificar y regenerar con colirios que tengan ácido hialurónico sin conservantes u otros compuestos de la matriz extracelular que tengan una acción organoespecífica, pues será de más ayuda. Y recordar también el tratamiento de la inflamación, que si no controlamos la inflamación no nos van a funcionar las otras medidas en ese tratamiento inmediato del primer plazo. Muchísimas gracias por la atención. Les pongo ahí mi correo electrónico para que me consulten en la medida de lo que sepa y en lo que pueda decírselo. Esta fotografía está sacada un día de sol, que no son los días que normalmente hacen Asturias. Hoy hace un día de estos de, como dicen en Perú, de panza de burro, ¿no? Gris. Y nada, agradecer a todo el equipo que me ayuda a desarrollar esta actividad investigadora y agradecer también a los laboratorios Sofía la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y sin más, si les parece, pasamos al turno de preguntas. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por su presentación, súper interesante todos los temas abordados y pues efectivamente vamos a pasar a las preguntas. El día de hoy las preguntas están, digamos que muchas se podrían unir en un clúster de preguntas, entonces no voy a hacer mención propiamente de quién la está preguntando, porque pues repito, hay muchas que están en el mismo sentido de todo este tema tan interesante que mencionó, levantó varios comentarios y revuelvo algunos conceptos en particular. Primero, la cuestión de los cuestionarios para ojo seco. En su práctica habitual se queda con las preguntas de triage mencionadas en el nuevo reporte del DEUS
o sigue favoreciendo más al OSDI o utiliza algún otro tipo de cuestionarios? Mire, nosotros en el día a día empleamos el OSDI y las escalas analógicas visuales. Dese cuenta que es una consulta referida de ojo seco y, por lo tanto, los pacientes vienen de segunda o de tercera opinión con problemas que no se han resuelto, ¿no? Si yo tuviera una consulta de mucho volumen, como pueda ser una consulta en la oftalmología de atención primaria, y tuviera que escoger solo una, me quedaría con la escala analógica visual, que es una sola pregunta, y para estas consultas de volumen, donde no puedes invertir el tiempo en hacer unos DI, me quedaría con eso. En cuanto a las preguntas del triaje, poco a poco se van imponiendo, pero claro, cuando vas a publicar, sobre todo cuando hacemos temas de, bueno, pues para probar nuevas alternativas terapéuticas, casi todas las revistas te piden el OSDI y por eso lo usamos también. Ok, de acuerdo. Esta es una pregunta muy, muy directa. Así no la pude incluir con otro tipo de preguntas. Entonces, aquí se va a mencionar el doctor Erwin Venegas. Le pide su opinión en el tratamiento de un paciente pediátrico de 4 años con antecedente de Steven Johnson de hace 2 meses, que dejó daño en la superficie ocular con inflamación, quemosis, distriquiasis y un defecto epitelial persistente. Él pregunta cómo sería su abordaje para el tratamiento de este pacientito en particular. Muy bien, vamos, entiendo que ha pasado la fase aguda, que el paciente ya ha salido de la UBI y que le han puesto el conformador y lo que tiene son secuelas cicatriciales de la fase aguda. Fíjese, Así con es. esta enfermedad que está descrita hace más ya de 70 años por 2 pediatras americanos, a mí me tuvieron encerrado durante mi fellowship en un sótano allí del Hospital de Quemados de Boston, revisando todas las historias desde que se escribió la enfermedad. Bueno, el resumen es que en los últimos 70 años no hemos avanzado nada en el manejo de estos pacientes. No se nos está escapando algo y, por desgracia, estamos tratando secuelas, ¿no? Yo creo que el abordaje, digamos, lo que nos va a cambiar es ese abordaje precoz cuando se desarrolla la enfermedad y cómo pararla con un tratamiento, digamos, que frene esta explosión del sistema inmune en contra de las mucosas, ¿no? Muy, sin tener nada que ver, muy parecido a lo que pasa en la fase de tormenta del COVID que tanto nos tiene entretenidos ahora, ¿no? Para este niño, lo primero es, uno, el mirar que no haya una sola pestaña, que toda la irritación mecánica de la superficie ocular esté bien tratada. Y las pestañas a veces, como nacen ectópicas, nacen por dentro, hay que, en la medida de lo posible, mover los párpados con un palito de algodón para mimar esa superficie ocular y quitar todo lo que sea mecánico. La segunda cosa mecánica es el cierre. O sea, si no tiene buena apertura, buen cierre palpebral, hay que fomentar el cierre palpebral, ¿no? En el segundo escalón es si hay inflamación y la inflamación, vamos a ver, si la inflamación está en el párpado de abajo, puede estar en relación con la medicación, pero si hay inflamación, cuando mandamos al niño mirar hacia abajo y le levantamos el párpado superior y vemos que esa zona también está inflamada, entonces la inflamación es sistémica, ¿de acuerdo? Se está manifestando en esa mucosa, pero es en todo el ojo, ¿no? Y por lo tanto, en la medida de lo posible y hablando con el pediatra, se puede hacer abordaje de tratamiento con antiinflamatorios sistémicos, corticoides en corto plazo o si no, medicación inmunomoduladora, en la medida que nos dejen. Por ejemplo, tipo tacrolimus, que es un fármaco que actúa sobre mucosas y el abordaje es muy parecido al de la queratoconjuntivitis atópica, ¿sabe? En estos pacientes que no van bien. Ya hay algún tratamiento biológico que ya ha pasado para la queratoconjuntivitis atópica y que podía ser medicación compasiva para estos pacientes. Pero sería ese abordaje antiinflamatorio sistémico, ¿no? A nivel tópico, los defectos epiteliales y la fibrosis subepitelial, que si se fijan un poco, es la vía final común de todas las conjuntivitis crónicas cicatrizantes, ¿no? Esa vía final común que vemos en el pemfigoide, que vemos en el Steven Johnson, que vemos en ciertas rosáceas, que vemos en general en los quemados,
hacen que cambie esa mucosa conjuntival, que es como el terciopelo, a que cambie algo que es como el cartón. Bueno, pues eso lo revertimos con el PRGF, con el plasma rico en factores de crecimiento, y yo se lo estoy poniendo a estas conjuntivitis crónicas cicatrizantes y a los pacientes con síndrome de Steven-Johnson, no solo de forma tópica, sino pinchándose la subconjuntival o a nivel de glándula lagrimal por fuera, o sea, pinchándole en la parte superior de la órbita, en el canto externo, el plasma rico en factores de crecimiento. El adulto, o sea, la persona más joven que tengo tiene 24 años, entonces no tengo experiencia en niños, pero sería este abordaje. El manejar la inflamación sistémica, el manejar el problema mecánico de que no haya nada que le ofenda, el manejar la inflamación tópica y el regenerar con el PRGF. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta también va relacionada a la cuestión de la correlación. Si usted ha observado una correlación entre el ojo seco y esta alteración neuropática que existe, pues, obviamente a nivel nervioso, y si ha observado una correlación o una prevalencia concomitante de pacientes con migrañas. Pues también. Fíjense, en general son casi todas mujeres por encima de 45 años y digamos que lo que tienen en común es una alteración del umbral para el dolor, ¿no? En algunas ocasiones cumplen los criterios de fibromialgia, en otras no, pero en general son pacientes que ante un estímulo es un umbral, ¿no? Le tocas en el brazo, le haces así y dices, uy, doctor, me ha hecho daño, ¿no? O, bueno, tienen esa especial sensibilidad a la luz, esa especial sensibilidad a un agente que a cualquiera de nosotros no le provoca molestias, pues a ella sí, que pueden ser niveles bajísimos de tóxicos, niveles bajísimos de humo de tabaco, ¿no? Entonces, sí que hay relación. Hay veces que las vías que mandan información al cerebro para manejar, digamos, esa información aferente, cuando vienen de vuelta, bueno, pues pueden estar alteradas y pueden dar fenómenos, digamos, de vasomotores a nivel de los vasos, provocando ciertos tipos de cefaleas, ciertos tipos de migraña. Y el manejo es complicado. El manejo es complicado porque, digamos, son pacientes que, bueno, la experiencia con el oftalmólogo es que no les hemos hecho caso nunca, en parte porque no sabemos tampoco manejar estas enfermedades, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es, bueno, hacerlo, si podemos, desde un abordaje multidisciplinar, pero lo primero es recomendarles que suban el umbral para el dolor. ¿Cómo suben el umbral para el dolor? Bueno, lo que está descrito es con dietas antiinflamatorias, mejoran muchísimo cambiando a dietas inflamatorias, más dieta mediterránea, más omega 3, menos carnes, ausencia de tóxicos, humo de tabaco, alcohol y el ejercicio, ¿no? Con la dieta antiinflamatoria y el ejercicio conseguimos llevar el umbral del dolor un poquito más alto, ¿no? Si con esto no nos llega, el segundo estadio sería fármacos que aumentan, o sea, que suben el umbral para el dolor. Y son los antidepresivos. Aunque sabemos que secan el ojo, ese primer escalón de antidepresivos por vía oral o fármacos como pueda ser la Tarax para evitar esas molestias también son de utilidad. Si con este segundo escalón no llega, hay que ir al tratamiento específico de la migraña o al tratamiento del dolor central, con lo que les ponía la pentagabalina, lírica y estos compuestos que estabilizan membranas. Muchas gracias. Y algo que causó mucho revuelo, doctor, es su experiencia y uso en su práctica diaria de la luz pulsada en diferentes enfermedades. ¿Qué tanto realmente la utiliza? Bueno, pues fíjese, nosotros tenemos ahora 3 aparatos de los más populares del mercado y un poco los estamos evaluando, ¿no?
Con el tipo de pacientes de la consulta mía, que te en cuenta que son pacientes muy malitos, ¿no? Que no es el paciente típico de dar este tratamiento, están mejorando alrededor de un 30% con muy pocas diferencias entre los distintos aparatos, ¿no? Hay algunos que, digamos, que son más fáciles de usar que otros y yo creo que es una herramienta que, aunque todavía no sabemos muy bien cómo funciona, si es a nivel de inervación, si es a nivel antiinflamatoria, viene para quedarse, pero nos queda mucho camino por recorrer y por evaluar. Fíjense, tenemos a nivel de investigación un grupo de investigación que, bueno, lo formó el doctor Neville Osborne de Oxford y ahora lo lidera Susana del Olmo. Y este grupo se dedica a ver estrategias neuroprotectoras. Y lo que se ha demostrado a nivel experimental es que la luz azul hace daño, luz azul y superiores, de longitud de onda más corta, con más energía, y que la luz roja y similares son antiinflamatorias. Entonces, siguiendo esta línea, si la luz roja regenera las mitocondrias, da energía a las células, evita la neurodegeneración, por ejemplo, en el endotelio corneal, a nivel epitelial también, o en las células ganglionares de la retina, yo creo que estas luces pulsadas, aparte del efecto regenerativo en cuanto al efecto en superficie, tendrán que complementarse con algo que trate que tenga ese efecto antiinflamatorio y regenerador, y yo creo que muy probablemente estará en la banda del rojo, de la luz roja. O sea que son, digamos, electrodomésticos, aparatos que vienen para quedarse, que le gustan mucho a los gerentes porque se factura por ello y que puede tener su hueco y que están en plena evaluación. Por el tipo de pacientes que yo tengo, digamos, no es lo más importante en mi consulta, pero es lo que más me dice el gerente que use. Gracias, doctor. En relación al Demodex, también hay varias preguntas. ¿Cómo hace este esquema de tratamiento inicial? Y por otro lado, también en cuanto al diagnóstico del Demodex, ¿cómo lo está o cómo recomendaría de forma habitual que lo realizáramos en nuestras consultas? Bueno, en primer lugar, el diagnóstico es, bueno, acostumbrarnos a verlos, ¿no? Hay que coger el palito de algodón, vertir un poco el párpado y poner la máxima magnificación que tengamos en la lámpara de hendidura, ¿no? Con la resolución de las lámparas de hendidura estándar, o vemos signos indirectos que hay sobrecrecimiento de Demodex, como puedan ser esas bufandas en los pelos, o si nos fijamos bien, vemos una especie de pelitos que le salen a las bufandas que, si lo llevamos al microscopio, en cada pelo que tiene una bufanda puede haber unos 10, 15 Demodex, ¿no? A eso es a lo que llamamos sobrecrecimiento de Demodex y eso es lo que tratamos, porque el que haya algún Demodex se encuentran, por ejemplo, en la gran mayoría de las biopsias, por ejemplo, del cáncer de mama, en los pelos del pezón, de la areola, ¿no? Y bueno, pues digamos que si no hay sobrecrecimiento, tampoco le tendríamos que dar mucha importancia. ¿Cuándo le damos importancia? Cuando hay sobrecrecimiento y cuando hay clínica, cuando producen una blefaritis, ¿no? Entonces, si se lo cuentas al paciente, se lo explicas y tal, y queda convencido bien, y yo ya no hago más. Pero sí que en estos pacientes que no hacen caso o que no se lo toman en serio, bueno, el arrancarle unas pestañas, ponerlas en un porta y enseñárselas en el microscopio, vamos, se van para casa con la conciencia que tienen ese ojo lleno de bichos y te hacen caso, ¿no? Pero en general, bueno, pues el diagnóstico, viendo esos signos indirectos, puedes establecer el diagnóstico de sobrecrecimiento de Demodex. Y en cuanto al tratamiento, el primer escalón son estos toallitas de higiene palpebral que tienen árbol de té. Eso les llega a la mayoría de los pacientes, pero fíjense, los que nos llegan a nosotros vienen de toda España y de fuera de España y claro, quieren una solución cuando llegan aquí y lo que hacemos es, le hacemos un tratamiento haciendo un peeling del borde libre del párpado. Se puede hacer de varias maneras, vamos, pero yo lo hago con un aparato que se llama Blefex,
que es como el que, es una especie de motorcito como el que sacamos los cuerpos extraños o limpiamos el óxido alrededor de la córnea de los cuerpos extraños, solo que el cabezal es, bueno, de otra manera, que lo que hace es limpiar de Demodex esa superficie, y el compuesto con el que, digamos, empapo ese bastoncito que da vueltas muy deprisa con el motor, es con un compuesto, con un jaboncito de estos de árbol de té. En cuanto, con esto consigo que se vayan, pues igual en el 90-95% de los pacientes. Si siguen teniendo Demodex en la consulta de revisión, le pongo por vía oral ivermectina, que curiosamente en España la tenemos que traer de Francia porque no está aprobada, es solo para uso veterinario, pero yo he tenido ocasión de aprender a usarla también en Colombia, concretamente en Bucaramanga, y bueno, pues con la marca comercial que se usaba allí. Ok. En relación al uso de los esteroides, también es una pregunta bastante frecuente. En cuanto a cómo sería el esquema de dosis que recomendaría generalmente para el uso del esteroide, y en algún caso, pues que no hubiera fluometolona disponible, ¿qué otro esteroide utilizaría en sustitución al flumetol? Pues de nuevo, si son pacientes, digamos que con un ojo seco de pantallas, con evitar factores de riesgo, con evitar esas cosas tóxicas y con una lubrificación, eventualmente llega, ¿no? Que puede resolver la mayoría de los pacientes de ojo seco de consultas generales, ¿no? Cuando el aplicarse esas 4 veces la lágrima artificial no llega, o es evidente que es un ojo seco grave con tinciones o con una alteración del tiempo de ruptura, ahí entrarían, el ojo está inflamado y hay que usar antiinflamatorios, ¿no? La pauta que usamos es 4 veces al día la primera semana, 3 la segunda, 2 la tercera, y así bajar poquito a poco para quitarlo después del primer mes, que se entiende que en la mayoría de los pacientes llegarán solo las lágrimas artificiales para controlar la enfermedad, ¿no? Si con esta pauta no se logra controlar la enfermedad, añadimos a la fluormetolona una ciclosporina tópica, ¿de acuerdo? Y esa sería la pauta de manejo de los esteroides, ¿no? Eventualmente hay que hacer más ciclos, ¿no? Si no se dispone de fluormetolona, pues la idea es usar un esteroide equivalente. Por ejemplo, teníamos y tenemos muy buena experiencia, excepto bueno, en niñas adolescentes, con la medroxiprogesterona, que por ejemplo, es un esteroide no corticoide y bueno, también prácticamente no tiene ninguna influencia en la cicatrización ni en la subida de la tensión intraocular, y si no, habría que ir a otros esteroides de acción corta como la rimexolona. Ok, muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo ahora sí se nos ha terminado. La verdad agradezco muchísimo la participación de todos los asistentes, de todos los doctores que mandaron preguntas. Sí quedaron algunas cuantas por contestar, pero como les comentaba, pues al final las estaremos revisando y el compromiso pues es enviárselas con la respuesta. Del mismo modo, también quiero agradecer al doctor que ha tenido la amabilidad de compartirnos su presentación. Entonces, además de que van a tener esta conferencia grabada y que la pueden revisar con calma después, también va a estar la presentación del doctor disponible, ya que tiene muchos temas muy, muy interesantes como el plasma rico en factores de crecimiento, que también fue una de las preguntas que ahí nos faltó abordar, pero también dentro de su presentación viene muy, muy bien explicado. Entonces, nuevamente muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. Fue muy, muy, muy provechosa, muchos temas muy interesantes, muy actualizada, y pues a todos les digo, les agradezco su tiempo. Doctor, ¿quiere por favor dirigirse a la audiencia para despedirse? Sí, nada, muchísimas gracias a ustedes, gracias a los laboratorios Sofía por la oportunidad. Y en cuanto a la pesadilla que nos tiene a todos en casa,
ya saben, quédense en casa y aprendan de lo que se ha hecho mal en España. ¿De acuerdo? No hagan los mismos errores. Muchas gracias a todos y nada, salud, que ahora es lo más importante. Bueno, pues nuevamente gracias a todos. Que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión.